Cuando uno crea algo, una obra de arte o algo, uno lo crea dependiendo de la experiencia de uno mismo, ¿no? Y del análisis que uno haga sobre las cosas. Y eso siempre va a ser diferente al análisis o a la experiencia de los demás. Mi nombre es Joanny Ardaya Ramírez, soy artista visual y me especializo mayormente en la fotografía documental y la fotografía de performance. Yo estoy presentando en este espacio, en esta exposición que se llama Mundos Paralelos, la parte que me corresponde a mí se llama De este lado de la pared, donde estoy presentando fotografía, video, performance y un performance físico, donde las obras tienen, el punto en común que tienen las obras es en lo performático. Yo soy de origen cubano, vengo de Cuba y llegué aquí a los Estados Unidos hace como en junio, 21 de junio del año pasado, del 2024. Yo me inicié en el mundo del arte haciendo fotografía documental, fotografía en la calle, siempre con un sentido político. Sabe que en Cuba al final todo es política. Y llegó el momento en que a mí como artista estaba sintiendo la necesidad de no salir a buscar imágenes a la calle, sino crearlas yo mismo, porque ya en la calle en ese momento yo no estaba encontrando lo que yo necesitaba, y a partir de ahí fue que empecé a construir este tipo de imágenes con el cuerpo y como performance, ¿no? Como especie de un performance para la cámara. Y nada, el proceso creativo mío específicamente haciendo este tipo de fotos, yo creo que es utilizando como el instante decisivo. A mí me viene una idea a la mente y yo trato de hacerla tal como me viene a la mente. El cambio que puede sufrir esa imagen puede ser en el mismo instante en que yo estoy, es decir, en que yo me estoy haciendo la foto, en que mi proceso creativo es como muy... Yo trato de no perder el impulso a la hora que me viene una imagen a la mente, porque yo pienso en fotografía, ¿no? Los pensamientos me vienen en fotografía. Y hay muchas veces que yo no sé, cuando me viene la idea, el origen de esa idea. Me imagino que inconscientemente es porque uno va recepcionando información y van saliendo las cosas poco a poco. Después que yo le voy encontrando lógica a las cosas que hago. Pero este tipo de fotografía que yo hago, que es bastante performática, yo creo que yo lo que hago es encarnar roles sociales, encarno personajes donde hablo de, yo creo que 50% de mí, pero el otro 50% hablo de lo que me rodea, ¿no? Entonces, puede ser que las personas cuando vean mi obra coincidan con lo que yo me inspiré, pero puede ser también que no coincidan con lo que yo me inspiré y pueden darle otra interpretación a la obra que yo hago, lo cual eso es bueno, porque al final hay una curadora de arte en Cuba que se llama Magali Espinosa, que un día me dijo que no me preocupara por eso, porque cuando la obra ya estaba en la galería, ya esa obra no era tuya, ya esa obra le pertenecía al que la está mirando y puede tener la interpretación que sea. Y yo pienso, eso es lo que me gustaría, que la gente se lleve la interpretación que ellos sean capaces de interpretar de cada obra.